Buenísimo, chicos. Entonces seguimos acá con cuál va a ser el equipamiento que tenemos para el control de calidad, ¿sí? Empezamos entonces con las cámaras de ionización. Acá vamos a tener tres tipos de cámaras de ionización para tener en cuenta, ¿sí? Todos los servicios van a tener una cámara de ionización, ¿sí? Que va a ser la de que me está dando cuál van a ser los niveles de dosis absorbida en terapia, o sea, que va a ser la cámara de ionización de sala, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que tener por lo menos un detector que sea de la sala, ¿sí? Estos generalmente van a ser robustos, o sea, tienen que ser detectores copados, fuertes, ¿sí? Fáciles de manejar y tienen que tener lo que se llama exactitud y reproducibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de que sea de exactitud, quiere decir que me estén dando, ¿sí? Siempre dentro de los rasgos, ¿sí? Establecidos, ¿bien? Que me puedan mantener la lectura de lo que están haciendo. Y reproducibilidad, obviamente que esto pueda reproducirse una y otra vez. Cuando estamos hablando de radioterapia, ¿sí? Después, fuera de lo que es este detector que va a ser a nivel de la sala, tenemos diferentes tipos de detectores si estamos hablando de radioterapia externa o de radioterapia interna, o de radioterapia externa y braquiterapia, ¿sí? Para lo que es radioterapia externa, ¿sí? Generalmente utilizamos cámaras de ionización que van a ser cilíndricas, ¿sí? Que a nivel de volumen es un volumen intermedio, ¿sí? Son bastante más chiquititas, ¿sí? Y obviamente tienen que estar calibradas, ¿bien? Y cuando hablamos de braquiterapia, en braquiterapia lo que se utiliza más que nada son las cámaras de ionización de tipo de pozo, ¿sí? Estas son mucho más grandes, ¿bien? Y tienen que estar calibradas. ¿A qué hablamos de que estén calibradas? Recién estamos diciendo que uno tiene que tener un estándar, ¿sí? En base al cual comparábamos esto. Los equipamientos que se están dando cuenta de si están funcionando bien o mal las cosas, tienen que estar a su vez calibrados. Yo tengo que confiar que esta cámara de ionización lo que me está diciendo está bien. ¿Cuál es una forma bien rápida de saber si está midiendo o está midiendo mal la ionización que tiene, ¿sí? La emisión de radiación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un radioisótopo que sé que ya conozco la actividad, ¿sí? De, bueno, este radioisótopo tiene, ¿sí? 5 curies de actividad. Entonces, ya sé cuál es la actividad de eso. Ya tengo el resultado. ¿Qué hago? Lo mido. Si la cámara de ionización me dice que tiene 5, listo, está haciéndolo bien. La vuelvo a medir, me dice que tiene 5, ¿sí? La vuelvo a medir, me dice que tiene 5, listo, buenísimo, funciona. Ahora sí, la mido y me dice que tiene 2 o me dice que tiene 28, claramente algo está fallando, ¿sí? Entonces, estas cámaras de ionización a su vez van a tener que estar calibradas, ¿bien? ¿Qué diferencia esto? Entonces decimos, tenemos siempre por lo menos un detector de radiación que va a ser el de la sala de radioterapia, ¿sí? Que este me está dando el patrón de la dosis absorbida en los niveles de terapia, ¿sí? Después tenemos las cámaras de ionización que podemos utilizar, tanto sea para braquiterapia o radioterapia externa, que entre ellas dos hay diferencias de las que podemos utilizar. Las que son de tipo cilíndrico y de volumen intermedio para radioterapia externa, y las que son de tipo pozo, ¿sí? Que de grandes volúmenes, las que son para braquiterapia. Y que es importante recordar en cuanto tanto a estas cámaras de ionización, cualquiera de las tres que estemos nombrando, que tienen que estar calibradas. Yo tengo que estar seguro que la información que están dándome, y en la base en la cual yo estoy reaccionando y estoy viendo si realmente funciona mi equipo o no, es correcta, esté calibrada. ¿Bien? Después tenemos, ¿sí? Diferentes cosas, ¿sí? Para las cámaras de ionización, ¿sí? Todas esas tienen que estar calibradas, y están calibradas que respecto también a lo que va a ser esta cámara patrón que tenemos, que es la que funciona a nivel de lo que son las dosis de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que tenemos diferentes formas de utilizarlas, ¿sí? O diferentes volúmenes que tenemos que ir calibrando, ¿sí? Porque en algunos, por ejemplo, son muy útiles estas para poder ver cuál es el patrón de distribución de la dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un maniquí, bien, puedo poner esas cámaras de ionización y sé cuál va a ser la dosis absorbida, ¿sí? En diferentes puntos dentro de este maniquí, ¿sí? Y también lo que puedo hacer es, si tengo algunas otras, puedo establecer cuáles van a ser los patrones de distribución de dosis, ¿sí? Y puedo establecer esos perfiles de dosis que eran tan importantes para saber cómo estábamos
trabajando, o cuál va a ser el rendimiento, ¿sí? En profundidad, cuánta dosis voy a tener a los 5 centímetros de profundidad, a los 2, a los 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver que muchas veces estos semiconductores pueden ser únicos o pueden ser en arrays, ¿sí? Seguramente esta palabra array les suena a ustedes de resonancia, ¿sí? Pero cuando ven las bobinas, está en la de phase array, que uno la puede tener para tórax. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene un semiconductor que sea único, ¿sí? Entonces este detecta y me da la información. Cuando yo los tengo en arrays, voy a tener como está ahí abajo, ¿sí? Ven que hay como si fuera toda una cuadrilla, ahí hay un montón de semiconductores, ¿sí? Entonces, de aparte de eso, yo puedo estar recibiendo información desde múltiples puntos, ¿sí? Y va a ser bastante más útil para establecer sobre todo los que son los perfiles de dosis, ¿bien? Porque me están dando, yo puedo decir, bueno, si estoy entregando dosis en todo eso, y fíjense además, no sé si se dan cuenta que hay como unos cuadraditos, ¿sí? Acá hay un cuadrado más chiquito, tenemos un cuadrado más grande, ¿sí? Y uno todavía mucho más grande que es el más grande de todo esto, ¿sí? Y después lo vamos a separar en 4. ¿De qué me están hablando eso? Yo puedo colimar y puedo estar viendo cuál va a ser el patrón de distribución, ¿sí? En cuanto a cuando yo ponga las mandíbulas del aparato, ¿sí? Del equipo de tratamiento. Bien, entonces estos me pueden dar, ¿sí? Perfiles de dosis en una dirección particular, yo puedo encender cierto porque quiero ver cómo funcionan, ¿sí? Los de un sector en particular, ¿sí? O directamente puedo establecer, ¿sí? Una distribución planar de la dosis. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando con los phase array? Esto tiene que ver más que nada en cómo están hechos, ¿sí? Que para que no haya, ¿sí? Overlapping, o sea, que no haya una sobreposición entre la información que me está dando un conductor y otro, ¿sí? Tengo que tener por lo menos una distancia mínima entre detectores de 0,5 a 1 centímetro, ¿bien? Esto entonces lo que hace es que para evaluar distribuciones de gran modulación espacial, donde tenemos mucho más volumen y mucho más área para tener en cuenta, ¿sí? Se nos complica porque tendrían que ser gigantes las phase arrays que tenemos que utilizar, ¿sí? O la distribución de semiconductores que tendríamos que tener para hacer eso, ¿bien? Pero también son muy, muy útiles en cuanto al establecimiento de estos patrones dosimétricos. Otras cosas que tenemos, ¿sí? Es la utilización de las películas radiográficas, ¿bien? Estas, ojo chicos, se llaman películas radiográficas, pero, ¿sí? Son de una respuesta más lentas que las que usamos en radiodiagnóstico, no son exactamente iguales a las que se usan en radiodiagnóstico, ¿bien? El precepto es el mismo, ¿sí? Esto está recibiendo radiación y dependiendo de eso nos va a dar diferentes densidades ópticas. Y esas diferentes densidades ópticas nos están dando de cuánta más o menos radiación recibió esa película radiográfica. ¿Bien? O sea, la forma en que funciona es exactamente lo mismo, pero ¿sí? Estas tienen una respuesta que es mucho más lenta que la de la radiografía que utilizamos en radiodiagnóstico, ¿sí? Generalmente vienen en formatos que son RadioPack, o sea que los utilizo, los puedo utilizar y directamente después cuando hago todo el tema del revelado de esto, ¿sí? Lo que me queda es establecer el análisis de las densidades particulares, ¿sí? A través de un escáner. Si uno hace esto, lo escanea y lo vemos, ¿sí? Entonces, de esta manera las películas radiográficas me dan una distribución de las dosis relativas, ¿sí? ¿Y para qué me sirven? ¿Para cómo calibramos con esto? Calibramos en base a la densidad óptica, ¿sí? Me está diciendo cuál va a ser la dosis para cada uno de los usos. Entonces yo estoy viendo si realmente estoy teniendo la dosis necesaria en base a la densidad óptica que veo en la imagen, ¿sí? De la película radiográfica. Otras que tenemos, ¿sí? Son las películas radiocrómicas. Estas películas radiocrómicas son especialmente utilizadas en los IMRT. ¿Quiere decir que solo las voy a utilizar en MRT? No, pero quiere decir que son las de preferencia cuando estamos haciendo el control dosimétrico en equipos donde vamos a utilizar tratamientos de intensidad modulada, ¿sí? Estas lo que tienen es que, al contrario de las otras, que uno tiene que hacer el proceso de revelado,
estas son autorrevelables, ¿sí? Uno las expone y inmediatamente en base a la cantidad de radiación que recibieron, tienen un tipo de color determinado, ¿sí? O una densidad del color, intensidad del color que vamos a dar. Ven ahí que hay como diferentes cuadraditos y si se están dando cuenta están yendo, ¿sí? De un tono más oscuro a tonos más claritos, ¿sí? Eso después, chicos, también chusménselo directamente del Power para poder ver bien esos detalles que quizás acá los perdemos. Pero, ¿de qué me están hablando eso? ¿Sí? Cuando hablamos de intensidad modulada, estamos viendo que lo que nos permitía hacer esto era en una misma área, ¿sí? Yo estar entregando diferentes, ¿sí? Dosis. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo puedo hacer, ¿por qué específicas para eso? Porque me están mostrando bárbaro, yo puedo ver bien en cada uno de esos cuadraditos con el color directamente, ¿sí? Si estoy teniendo la cantidad de dosis que yo había visto, y si tengo esa diferenciación, esa modulación de dosis en cada una de las áreas que estoy viendo, ¿sí? Por eso decimos que estas películas radiocrómicas son especialmente utilizadas en los que van a ser técnicas de IMRT. Otra cosa que teníamos son ¿sí? Lo que se llama dosimetría en vivo, ¿sí? Acá estamos utilizando diferentes tipos, ¿sí? Se utilizan, ¿sí? Los diodos, los semiconductores convencionales, ¿sí? Esos son los que más se utilizan. Después tenemos los que son de tipo de diamante o los que se llaman MOSFET, ¿sí? MOSFET porque es, ¿sí? Ahí se los puse entre paréntesis las siglas en inglés, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ¿sí? Esas es las siglas de MOSFET. Y después tenemos los de TLD, que eso seguramente cuando ustedes vieron dosimetría, y los dosímetros que podíamos tener, TLD eran los que eran de termolucencia, ¿sí? Esos que están acá viendo ahí. Estos, ¿por qué decimos que se utilizan para in vivo? ¿Sí? Después lo vamos a ver, los tipos de tratamientos que podemos tener, yo les voy adelantando. ¿Qué estamos diciendo siempre? Que una de las cosas más importantes cuando estamos trabajando en radioterapia es este tema de fraccionamiento, escalonamiento de la dosis y además el centralizar la dosis en un punto, ¿sí? Muchas veces eso hace que, está bien, yo me preocupo de los órganos de riesgo que estoy afectando, pero no me está preocupando el cuerpo completo, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con una leucemia, por ejemplo, ¿sí? Donde el tratamiento de radioterapia es de irradiación corporal total, acá están recibiendo dosis absolutamente todas las células del cuerpo de ese paciente. Entonces, hay ciertos órganos de riesgo, ¿sí? Como va a ser los pulmones, el corazón, riñón, hígado, en los cuales yo me tengo que estar asegurando a rajatabla cuánto es la dosis que están recibiendo, ¿sí? Por eso decimos en vivo, lo estamos haciendo sobre el paciente. Yo le pongo estos diodos semiconductores de entrada y de salida al paciente, entonces mientras estoy haciendo el tratamiento, ya vi también en cada una de esas imparticiones de dosis cuánta dosis se comió el pulmón, cuánta dosis fue a hígado, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Utilizamos estos tipos de dosimetría en vivo para hacer ese control de calidad del tratamiento, ¿sí? Y además asegurarnos de que el paciente está recibiendo las dosis necesarias y no lo estamos pasando en ninguna cosa, ¿bien? Después tenemos acá a los maniquíes, ¿sí? Estos maniquíes que, lo que les decía hace un ratito, ¿sí? Los pueden escuchar con el nombre de fantoma. Estos son muy utilizados y nos sirven un montón para calibrar, sobre todo los que van a hacer, ¿sí? Los perfiles de dosis y el rendimiento a profundidad, porque ellos son específicos en reproducirme las densidades que tendría el tejido normal de un paciente, ¿bien? Yo no voy a hacer estos patrones de calibración en el paciente, lo hago sobre los fantomas, ¿bien? Que asemejan a las condiciones anatómicas lo más cercano a la realidad para yo poder hacer una interpolación de los resultados y decir, ah, bueno, de la misma manera se va a comportar con un paciente, ¿bien? Entonces, acá tenemos los más viejitos, ¿sí? Son estos que eran los sistemas en cuba de agua, ¿sí? El agua es la que estamos utilizando para medir esa densidad, ¿sí? Entonces tenemos unas cubetas de agua, ¿sí? Y hay algunos detectores que vienen por rieles arriba, ¿sí? Que me están haciendo los movimientos en los tres ejes, ¿sí? El eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Entonces me están mostrando cuál va a ser esto, ¿sí? En base a los tres ejes, ¿ven? Entonces todo esto está conectado a una computadora, ¿sí? Que tiene el software adecuado para poder hacer los movimientos y para poder recibir la información que estoy midiendo.
Y entonces lo que hacemos es, se le programan barridos, o sea, que se muevan de un lado a otro, ¿bien? Y cuáles van a ser las dosis que me están dando, ¿sí? En múltiples direcciones, y de esa manera estamos obteniendo, ¿sí? Cuáles van a ser los patrones de distribución de dosis, o sobre todo, cuál va a ser ese rendimiento en profundidad. Por eso le digo, particularmente va a ser a nivel vertical, cuando medimos profundidad, ¿sí? Y también horizontal a diferentes, ¿sí? Profundidades, ¿bien? Estos generalmente están automatizados para marcarme la distancia fuente-superficie a nivel de la superficie de agua. ¿Qué sería la superficie de agua? Lo que sería la piel del paciente. Por eso estamos haciendo esa equivalencia acá entre la densidad del agua con el espesor del paciente y el borde del agua, o sea, antes de entrar a la superficie del agua, donde sería, ¿sí?, la piel del paciente. ¿Bien? Entonces, a base de esto, cuanto yo más me adentre a profundidad en la cubeta, estoy estableciendo como si fuera más a profundidad en el paciente, y eso es lo que estoy haciendo en las referencias, ¿bien? A ver si creo que se les puse acá una imagen de eso, acá extremos, ¿sí? Entonces fíjense, esto es lo que les decía, esto después lo llenamos de agua, ¿sí? Se llena de agua, y esto lo que tiene acá son los detectores y los rieles que hacen que se pueda mover, y me esté dando todo lo que es la medición al equipo de software, ¿sí? Hay algunos que son grandes, hay algunos que son más pequeños, eso depende de los que se utilicen, y estos chicos también se utilizan en radiología convencional. Yo para densitometría, cuando vino hace 2 años atrás, que vinieron la gente de radiofísica a hacer las planificaciones para ver si el equipo estaba en rendimiento y todo, lo hicieron con una cuba de agua, ¿sí? Y nosotros tenemos un Fantoma, pero los de radiofísicas vinieron con algo muy parecido a esto. Y lo que les comentaba es que, claro, esto está bueno, sí, se utiliza, pero fíjense que tenemos que llenarlo de agua, lo tenemos que vaciar, entonces siempre estamos buscando cuáles pueden llegar a ser algunos métodos menos engorrosos en ese sentido. Y ahí vinieron detectores, ¿sí?, como estos, ¿sí?, maniquíes, estos que son analizadores de agua sólida, ¿sí? ¿Por qué agua sólida? Porque estos, ¿sí?, me sirven para darme el tema de la medición de la dosis absorbida, ¿sí?, absoluta en este caso, y sin ser agua, ¿sí?, me están simulando las propiedades que tiene el agua en cuanto a lo que va a ser la atenuación y la dispersión. Entonces, acá no tengo agua, sí tengo esto, pero el material de que están hechos y cómo están hechos hace que sea similar a lo que hubiera sido la cubeta de agua. Obviamente estos son mucho más cómodos y mucho más manejables que andar con la cubeta gigante esa que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, estos también nos permiten hacer también lo que es medición de la dosis absoluta, medición de lo que va a ser la determinación de la dosis absorbida en un punto de referencia, ¿sí? Y una cosa que les agregan a esto, que está bueno, ¿sí?, no sé si se dan cuenta, acá en el primero de todo van a ver que tiene un agujerito, ¿sí? Eso es porque se les permite, ¿sí?, generalmente están compuestos por varias láminas que nos están dando diferentes espesores, ¿bien?, que eso es lo que nos interesa simular con los maniquíes, y yo le puedo poner a cada uno de estos una cámara de ionización. Entonces también estoy haciendo, ¿sí?, mucho más efectivo todo este tema de la dosimetría que estoy teniendo. Y después llegamos a los maniquíes que son los antropomórficos, ¿sí?, o lo que se comentaba recién. Estos están muy buenos también para lo que es la práctica, ¿sí? Hay algunos que son normales como este, ¿sí?, que les podemos poner también cámaras de ionización, le podemos poner incluso las películas radiocrómicas, ¿sí?, como están viendo ahí en el de la derecha, ¿sí?, una película radiográfica, cualquiera de las dos. Entonces nos permiten también hacer un poco más de cosas. Y lo que les comentaba es que hay algunos de estos maniquíes incluso, ¿sí?, que simulan densidades particulares dentro de ellos, en los cuales pueden practicar los médicos en el tema de cómo uno va marcando el volumen. Después en lo que van a hacer el material que tienen en el anexo de apoyo, que está puesto como PowerPoint número 12, ustedes van a ver que hay un video particular que habla del CyberKnife, que es literalmente la parte de la sección aceleradora de un acelerador lineal montada en un brazo mecánico, ¿sí?, robótico, eh, espectacular. Y el chico, el que está mostrando todo el video, te muestran también en el software del equipo cómo tienen uno de estos maniquíes, ¿sí?, y donde están marcando el volumen, ¿sí?, como si fuera un volumen tumoral a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, esto lo que tienen es, por un lado, que
al ser antropomórficos se acercan un poquito más a reproducirme cuáles van a ser las densidades anatómicas del paciente con todos los relieves. No solo eso, sino que también me permiten, ¿sí?, simular densidades internas más específicas. ¿Bien? Podemos poner un montón de detectores dentro de estas cámaras de ionización, lo que les comentaba recién de las películas, ¿sí? Y estos también son muy comunes, depende obviamente del poder adquisitivo del servicio en el que uno esté trabajando, pero se intenta tener de estos porque son muy útiles tanto para lo que van a ser las afectaciones diarias del personal que está entrenando continuamente para ser efectivo en esto, realizar los controles de calidad, y además porque obviamente son muy útiles en cuanto a toda la información que nos pueden dar. Y esto lo que tenemos acá, ¿sí?, son los útiles de comparación geométrico-mecánica. Acá en esto generalmente el que se encarga de hacer esto es el físico, ¿sí? Acá es muy difícil que uno lo entienda porque acá están dando mucha información a nivel matemático, mucha información a nivel de curvas de aceptación y no, ¿sí? Entonces en base a esto se controlan los parámetros geométricos, los parámetros mecánicos de lo que va a ser la unidad de radioterapia, ¿sí? Hay algunos sistemas de comprobación geométrica, ¿sí?, que van a estar más automatizados, que están más incluidos con la aceptación de un software, ¿sí?, pero eso también lo pueden hacer con compás, con el regla, hay gente que es mucho más a la vieja usanza y lo pueden usar esto, ¿sí? Entonces lo que decía es que hay útiles de comprobación geométrica, ¿sí?, que van a ser más automatizados, pero también se puede hacer de forma manual, ¿sí? ¿Qué es lo que está viendo de esta manera? Que todos los movimientos que haga el equipo estén como tienen que ser, ¿sí? Que las distribuciones en cuanto a la geometría de las incidencias se puedan mantener, ¿sí? Entonces esto, como les decía recién, lleva un montón de lo que es cálculo matemático, bien, y es el físico, bien, el que se encarga al 100% de hacer eso, ¿bien? No les va a tocar a ustedes hacer este tipo de comprobación. Entonces, cuando hablamos de pruebas de control de calidad, ¿sí?, lo que les comentaba hace un ratito, esas pruebas de control de calidad dependía de la importancia que tuvieran, ¿sí?, cuánto las íbamos a hacer. Eso generalmente viene protocolado, ¿sí? No es que yo voy a decidir por mi cuenta qué es lo importante, si esto es más importante que lo otro, ¿sí? Sino que esto está por protocolo. Me dice, mira, ciertas cosas se hacen todos los días. Esto lo haces cada 6 meses, esto lo haces una vez cada año, ¿sí? Entonces, en base a los protocolos de control de calidad o de programa de control de calidad en el que uno tenga en el equipo o que esté reglamentado por ley, es como uno va a realizar estas pruebas de control de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda bien definido en esos protocolos? Me queda definido los intervalos de tiempo, cuáles son esas pruebas indispensables, o sea, me están marcando, mira, esto sí o sí lo tenés que hacer, si no lo hiciste, te podemos cerrar el servicio, ¿sí? Y en eso también, que esto va para cada uno de los equipos en particular, van a ir también los valores de referencia de cada equipo, que es esto que habíamos visto en la calibración inicial, porque es con qué estamos comparando, ¿sí?, con qué estamos estableciendo que estamos otorgando algo de calidad, frente a lo que es la referencia, ¿bien? Entonces, eso lo tienen escrito lo que yo ya les había comentado anteriormente para que no se lo pierdan, ¿bien? Y acá de vuelta tenemos un montón de ejemplos de cuáles van a ser esas cosas que uno hace en cuanto a lo que es el control de calidad. Por ejemplo, la bomba de cobalto, si está funcionando el telémetro, ¿sí?, eso se hace, si están funcionando los indicadores de tamaño de campo, ¿sí?, con respecto al isocentro, las coincidencias de los campos luminosos, eso se hace todos los días, ¿sí? Pues tenemos eje de rotación del colimador, eje de rotación del giro de la mesa, ¿sí?, el software asociado, la calibración dosimétrica, ¿bien? Entonces, estos son también todos ejemplos que tenemos sobre lo que estábamos hablando recién, la bomba de cobalto. Para braquiterapia, ¿sí?, la actividad o la tasa de Kerma de cada una de las fuentes, esto yo tengo que saber, ¿sí?, en el servicio con que estoy trabajando. Los temporizadores, súper importante, que en base a eso estamos entregando la dosis, ¿sí? Entonces tengo que saber que el temporizador está haciéndome las cosas como corresponde. Asegurarme los sistemas de seguridad radiológica, la integridad física tanto de los aplicadores como de las fuentes, ¿sí?, y algunas otras cosas más que tenemos acá de vuelta. Chicos, yo les traté de poner la mayor cantidad de ejemplos posibles, ¿sí?
Y acá tenemos acá el acelerador lineal, vamos a ver que generalmente los parámetros que uno puede aplicar al acelerador lineal y a la bomba de cobalto son los mismos, ¿sí? Acuérdense que acá uno de los preceptos que van a ser los más diferentes es en cuanto a la radiación. Entonces, en base a eso es lo que les puse acá, algunas cosas que son bien típicas del ALE, como sería el sistema de colimación multiláminas, ¿sí? Y entre paréntesis que les pongo posicionamiento, estabilidad, velocidad de las láminas, ¿sí? Yo en base a la combinación multiláminas puedo hacer o no que sea ¿sí? En 360 la impartición de DAS, ¿sí? Que sea volumétrico. Entonces, si voy a hacer ese tipo de tratamientos y la velocidad de las láminas no es como tiene que estar, ya no estoy entregando la dosis como lo estoy haciendo, porque no está adoptando la conformación espacial a la protección de los órganos de riesgo y a darme esa forma de irradiar al tumor como necesitaría para cada impartición de campo o de dosis, ¿sí? Entonces es muy importante que yo me asegure que ese sistema de colimación multiláminas esté funcionando como corresponde. Después tenemos las cámaras monitoras. En base a estas vamos a tener el corte de las unidades de monitor que les damos al paciente. Imagínense que eso es algo que tengo que estar completamente segura que esté funcionando. La uniformidad de los haces, que le pedíamos siempre al equipo, planitud y simetría, ¿sí? De vuelta son cosas. Y después tenemos algunas cosas más que tenemos ahí, linealidad, constancia, calibración, ¿sí? De las cámaras monitores en función al giro del gantry, etcétera, ¿sí? Que son algunas, ¿sí? Extra que tenemos también acá como ejemplos de cuáles son estos parámetros de control de calidad en el acelerador lineal de electrones. Bien, y acá chicos, esto ya un poco lo toqué anteriormente, ¿sí? Pero para que no se me olviden, que tiene que tenerse en cuenta que además el que tiene que llevar todo lo que es un sistema de control de calidad es toda la parte informática, que los softwares y demás estén funcionando. Y no solamente eso, sino que nuestros propios instrumentos mediante los cuales estamos estableciendo o estamos realizando las pruebas de control de calidad, tienen que estar calibrados, ¿sí? Yo tengo que estar confiando que esa cámara de ionización me esté dando, ¿sí? El resultado que sea fidedigno en base a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, ¿sí? Comprobar también la fidelidad o cuánto podemos confiar en los elementos de comprobación que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, bien chicos, con eso terminamos acá lo que era de control de calidad, ¿sí? Hasta acá chicos, con esto, ¿alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta que haya quedado para hacer con respecto a esto? Ninguna. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Bien chicos, pregunta, ¿quieren que sigamos ahora con Incidente Power, que es todo el tema de armado de plomos, o quieren que nos conectemos este viernes y lo vemos ese día? ¿El viernes a la misma hora, profe? Sí, amor. Flor, por ejemplo, tenía médico, me parece, por ahí en vez de Tengo las 5 médico. como a las 5:30. Ah, sí. Ahora después, si te puedes conectar. Sí, yo tengo a las 5, profe. Después de las 5 ya puedo. Listo, amor, si 5:30 hacemos una cosa. capaz. No creo que dure mucho igual. Dale, si no hacemos una cosa, el viernes me mandás mensaje por el grupo de WhatsApp cuando estés lista. Y de última, si hasta 5:30 te esperamos. Si no, 5:30 arrancamos y después te sumas a la clase como hacemos ahora. Igual queda grabado algo que queda grabada esto. ¿Sí? ¿Les Sí, parece? sí. Dale, buenísimo. Si a las chicas no les molesta tampoco. No, no hay problema. Listo. Listo, amores. Entonces, este viernes estamos hablando de eso de las 5 de la tarde y vemos la parte esta de plomos. En la semana que viene Dale, vamos a hacer lo profe. mismo. Hacemos miércoles y viernes y ya con eso creo que terminamos absolutamente todos los temas que teníamos para este segundo parcial. ¿Sí? Ya nos ¿Ya sabe quedan cuál es la todos fecha de los temas. parcial? Sí, amor, va a ser a final de junio. Ahora después déjame que pregunte si les puedo dar las fechas, pero va a ser a fin de mes. ¿A fin Ok. de mes o la primera semana de julio? Ok. Ok, ¿Sí? profe. Así que, bueno, amores, les dejo un beso, gracias como siempre por conectarse. Ahora después les paso los links cuando les subo estas dos clases, estos dos Zoom a YouTube, ¿sí? Se las subo también al campus. Ok, dale, Gracias, profe. Así que bueno, profe. chicos, un beso enorme, nos vemos. Un beso.